¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los contenidos de Estudio TBC Producciones, un programa que va los sábados en su emisión central a las 20:30 horas por la señal de Gigaret y también está en YouTube, Estudio TBC Producciones, allí se pueden suscribir gratuitamente. Carlos Juliá detrás de cámara, nuestro director, mi nombre es Gustavo Fluri, los voy a acompañar en esta media hora que hacemos semana a semana. Y el primer contenido del programa de hoy tiene que ver con el micro de frutillas. Pero en este caso quisimos hablar un poco de historia, ya que en los anteriores programas hablamos del presente de nuestro hermoso fruto que tenemos aquí en la zona. Hablamos con Fernando Rollero, que es el director del museo de aquí de la ciudad de Coronda, y nos cuenta la historia de los primeros cultivos que hubo aquí en la ciudad. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a... Panadería Los Amigos, el pan nuestro de cada día. Los invita a pasar un grato momento en nuestra cafetería ubicada en San Martín y España de la ciudad de Coronda. Nos encontramos en el establecimiento del Capricho, donde ya por segundo año consecutivo se llevan adelante los ensayos varietales del vivero Ansur, Ángeles del Sur. Los invita para la nueva jornada, martes 29 de julio, al mediodía, donde ahí vamos a poder ver distintas variedades de distintos programas, compartir un montón de datos para poder tener una decisión a la hora de elegir cuál es la variedad que mejor se adapte a la zona. En el establecimiento del Capricho en Coronda. Bueno, como dijimos, estamos acá en el Museo José Manuel Maciel en la ciudad de Coronda. Hablando un poco, Fer, te cuento, como le contaba a la gente en la introducción del programa, nosotros estamos haciendo como una cuenta regresiva hasta lo que es la fiesta de la frutilla que va a ser en el mes de noviembre, contando un poco de la actualidad de la producción. Hablamos con distintos actores de la producción, industria, producción, emprendedores, y en este caso queremos hablar un poco de la historia, de cómo llegamos hasta el día de hoy. Y bueno, para eso tenemos una voz autorizada que sos vos, y queremos que nos cuente cómo fueron esas primeras producciones, cómo nace la producción de frutilla acá en Coronda. Bien, la llegada de la frutilla a Coronda es bastante azaroso porque hasta donde se tiene registrado, se ha podido relevar que la que hizo ese trabajo, que se ocupó de hacer ese trabajo, fue Alcira Marioni Berra. Lo que sabemos es que Lamberto Lafuente, en la década de 1920 aproximadamente, recibe unas plantas de frutilla, unos plantines, que bueno, él decide comenzar en su casa a plantarlos y nada, y tenerlos ahí. No sabemos si fue con la idea de empezar un cultivo, una actividad económica. Lo que sabemos es que las plantas llegan así, de manera azarosa, a Coronda, a una persona en particular, que es Lamberto Lafuente, que comienza a cultivarla, que esa planta se reproduce por las mismas características de la planta, y lleva a que la gran cantidad de plantines que se van reproduciendo hace que Lafuente comparta esos plantines con otra familia, otra persona de Coronda, que es García. A partir de ahí uno podría decir, bueno, comienza una actividad económica, o al menos comienza el cultivo de la frutilla. Habría que ver después si es lo mismo actividad agropecuaria que actividad económica. ¿Por qué digo? Porque bueno, nosotros en Coronda se conmemoraron las 100 cosechas de frutilla. Entonces uno podría decir, bueno, hace 100 años que se cosecha frutilla. Pero la primera comercialización que se hace fuera de los límites de Coronda, es decir, fuera del ámbito estrictamente local, y ya trascendiendo a un ámbito regional, la hace García en 1928. Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, ahí podríamos decir que comienza ya la actividad económica de la frutilla, ¿sí?
porque después de esas primeras ventas regionales, los mismos Garcías deciden llevar la frutilla a Buenos Aires en el año 36, si no me equivoco. Y García, los mismos Garcías, en sus memorias de la familia, ellos van a colocar entre 1930 y 1936, o en 1930 y 1940, podríamos decir, lo que ellos denominan la época dorada de la frutilla de Coronda, más precisamente entre el 36 y el 40. ¿A qué le llaman época dorada a los García? Bueno, a que hay una expansión del cultivo de la frutilla, aparecen nuevos productores, nuevas tierras que se dedicaban a otro tipo de producción, que puede ser frutales o frutihortícola. Comienza a dedicarse exclusivamente a la frutilla, aparecen nuevos productores, como decía, y ahí ya se convierte esa actividad que era de unos pocos productores, ya comienza a ser una actividad económica que abarca una buena porción de las tierras cultivables de Coronda. Y ahí es interesante porque los mismos García dicen, bueno, pero esa época dorada que va entre el 36 y el 40, podríamos decir, tiene como un momento de crisis en el 40 porque esta expansión del cultivo de la frutilla y esta mayor cantidad de productores hace también que aparezcan algunos problemas. Por ejemplo, empiezan a aparecer hongos, empiezan a aparecer problemas relacionados con la salud de la planta que afectaban también a la fruta, y ahí comienza un decaimiento del cultivo de la frutilla. Pero se vuelve interesante el dato de que comienzan a buscarse nuevas variedades de frutillas, ¿sí? Entonces comienzan a buscarse variedades que se producen en el exterior. Lo cual uno tiene que pensar que, bueno, a partir de la década del 40, si bien hay un momento de crisis, también el hecho de que se busquen alternativas para seguir produciendo, para superar esos problemas propios de la planta, hongos, insectos y demás, en vez de dejar el cultivo y cambiarlo por otro, decir, bueno, este cultivo fracasó, no lo podemos hacer y dedicamos a otra cosa, evidentemente ya era una actividad económica importante porque los mismos productores comienzan a buscar alternativas en el exterior. Entonces hay una incorporación de nuevas variedades de plantas que puedan soportar las condiciones en las que se está produciendo la frutilla y que sean más resistentes a algunos insectos, a algunos hongos, a algunos virus que las pueden atacar. Y también hay una incorporación de tecnología. Entonces uno puede decir, bueno, aquí ya tenemos una producción importante y está considerada como una producción importante, porque bueno, estamos viendo no solo que ya hay gente que la cultiva, sino que también se está invirtiendo capital, conocimiento, tecnología en esta producción. Entonces evidentemente ya es una actividad económica. Si a eso le sumamos una mirada social, que dice, bueno, a partir del 46, la cooperativa de productores de frutillas, ya hay una cooperativa, ya tenemos una agrupación de una institución que agrupa a productores de frutilla en términos de cooperativa. En la década del 40 el cooperativismo comienza a ser una actividad muy próspera, muy importante. Coronda se suma con los productores de frutilla y esa misma cooperativa comienza a festejar el cultivo de la frutilla. Entonces ya es un dato que viene a complementar. Bueno, podríamos decir entonces que en el 20 la planta llega a Coronda, en el 28 comienza la actividad económica que trasciende los límites meramente locales, que en el 36 se expande a los mercados nacionales, que en el 40 tiene una crisis por las mismas características de los cultivos, pero que esa crisis también nos está demostrando que hay una actividad económica importante porque se comienza a invertir en capitales, en innovación, en tecnología, en nuevos productos, en nuevas variedades de plantas que son traídas del exterior, lo cual implica que ya tengan que venir personas con ciertos conocimientos, empiezan a aparecer los ingenieros agrónomos que empiezan a trabajar la tierra, los productores comienzan a profesionalizar mucho más ese trabajo. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a
Y esta nota tiene que ver con lo que va a pasar en el mes de octubre, que es el encuentro de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas dirigida por María Gabriela López. En este caso, una conferencia de prensa para dar a conocer la cena por los 30 años de esta academia tan importante y que trae tantos artistas aquí a la ciudad año a año. Estuvimos hablando con Piti. Bueno, estamos hoy acá reunidos para invitarlos a la cena aniversario que vamos a hacer el 30 de agosto, a la cual invitamos a todas aquellas personas, amigos, exalumnos, gente que ha colaborado, que ha trabajado con nosotros durante todos estos años, para que vengan, para que compartan esta noche que va a tener muchas sorpresas, va a ser algo muy lindo para compartir y para estar todos juntos. Celebrando estos 30 años del encuentro. Bien, es el 30 de agosto a las 21 horas en la Sociedad de Socorros Mutuos en el Salón Oreste Mosconi. Sí, la idea es que todos los que han trabajado y han sido parte durante estos 30 años puedan acercarse y juntos podamos disfrutar de una noche de fiesta, de encuentro, de recuerdos, de reconocimientos. Bueno, el costo de la tarjeta es de 50.000 pesos, se puede pagar en 3 cuotas. Y la tienen todos los miembros de la comisión, todos los alumnos de la academia. Pueden también venir acá hasta aquí, hasta la sede y solicitarla. También compartimos imágenes de archivo de este festival. Muy interesante lo que nos cuenta Fernando Rollero y como siempre decimos, nos quedamos con ganas de escucharlo porque en nuestro formato media hora por ahí es muy poco para escuchar tanta historia, tan rica historia que tiene nuestra ciudad y en este caso nuestro fruto. Segunda parte de la nota con Fernando Rollero. Se genera una fiesta de la frutilla, es decir, se va a festejar la actividad económica y el trabajo de la frutilla en la década del 40
Y en el 58 se hace Fiesta Nacional de la Frutilla con el gobierno de Frondizi, pleno desarrollismo argentino, donde comienzan a aparecer también las fiestas nacionales. Entonces, en términos económicos y en términos sociales, podemos decir, en términos culturales, más que sociales, tenemos ahí como una serie de datos que nos están hablando que, bueno, entre el 40 y el 60 podríamos decir que se consolida ya la producción de frutilla como una actividad económica y que también empieza a tejer lazos culturales en Coronda. Pero por otro lado también vamos a tener los efectos sociales de la frutilla, es decir, la plantación y la cosecha de la frutilla es una actividad económica que demanda mucha mano de obra, sobre todo en la plantación y la recolección, no está hasta el día de hoy, no está del todo incorporada a las máquinas por las mismas características de la planta, requiere es un trabajo artesanal, el de el plantar los plantines y recolectar la fruta, después clasificar la fruta, ordenarla, llevarla a los mercados, es un trabajo muy artesanal, demanda mucha mano de obra, lo cual hace que esa mano de obra sea en un principio lo que se denomina la mano de obra o los trabajadores golondrinas, es decir, gente que la mayoría de las personas que van a trabajar la frutilla no habitan Coronda, sino que son de otras localidades, ¿sí? Que son del norte de la provincia de Santa Fe, del Chaco generalmente, o mayormente, hasta donde sabemos, que lo que se dedican es a hacer trabajos estacionales, ¿sí? La frutilla tiene un periodo que es, bueno, de la planta se planta el plantín, se espera que desarrolle la planta, se recolecta, pero hacia diciembre aproximadamente ya el cultivo de la frutilla, podríamos decir entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, entre octubre, noviembre y diciembre son 3-4 meses del trabajo fuerte de la frutilla en un comienzo y luego ya la producción decae hasta el año siguiente en esa misma época. Entonces los trabajadores hacen trabajos temporales, ¿sí? El algodón en un periodo, termina el algodón, vienen a la frutilla, terminaba la frutilla, se iban al sur del país a trabajar a las manzanas, a la pera y así volvían nuevamente. Entonces trabajadores que estaban un tiempo y se iban, pero no se asentaban definitivamente. Los cambios en el último tiempo en la producción de la frutilla y en esta actividad económica hace que ahora la frutilla ya no sea una fruta solo estacional de un periodo particular, sino que tenemos lo que se denomina la primicia, es decir, en esta época del año, sí, ya junio, julio, agosto, comienza a haber producción de frutilla, lo que hace que también esos trabajadores que antes venían estacionalmente, ahora comiencen a asentarse. Y eso también genera un problema porque esos asentamientos comienzan a ser asentamientos irregulares, que primero serán en las quintas, luego no podrán ser más en las quintas. Entonces van buscando espacios, gente que va a habitar a los márgenes, que no tiene los medios necesarios para poder adquirir un terreno, alquilar una casa, construir. Entonces comienzan a tener construcciones muy precarias en espacios donde no está permitido, generalmente al costado de la vía, son espacios terrenos fiscales, que no están regulados o que están regulados, pero esa regulación es muy laxa, entonces no terminan de regularizar esa situación, carecen de todos los servicios, luz, agua, cloacas. Eso genera conflictos también en el área de salud, en educación, porque es población que comienza a sentarse de forma irregular y que el Estado con algunas instituciones intenta darle respuesta, salud y educación, y por otro lado no puede darle respuesta como es vivienda, servicios, asistencias y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión interesante para pensar. Y otra interesantísima para pensar es que en pleno desarrollo de esta productividad económica, nosotros decíamos, bueno, entre el 40 y el 60 es cuando podemos decir, bueno, ya la actividad se consolida. Es interesante porque en el 60 surge una institución que uno podría decir, bueno, a veces no la relacionamos con el cultivo de la frutilla, que es el Centro de Acción Familiar 29. Así que surge en la década del 60 y el CAF en realidad surge porque Sara Zavala, que es una asistente social que en la década del 50 y del 60 trabajaba en el Hospital San Roque de Coronda, comienza a ver que en determinado periodo del año muchos niños y niñas llegan al hospital con graves problemas respiratorios. Entonces empieza a indagar qué pasa con esa cantidad de niños que tienen todos problemas respiratorios, y lo que comienza a ver es que en realidad son hijos de mujeres trabajadoras de la frutilla que tienen que llevarlo a las quintas porque no tienen dónde dejarlo, y mientras la jornada laboral se está desarrollando, los niños muchas veces son depositados en las puntas de las cabeceras de los surcos o en algún galpón, en algún lugar, quedan ahí a la intemperie, según la edad, algunos niños, otros bebés, pero quedan en condiciones que no son
no son las adecuadas para los niños, y eso hacía que estos niños comiencen a tener afecciones respiratorias, y ya esto comenzaba a ser un problema para Coronda y comenzaba a afectar al servicio de salud. Entonces lo que Sara Zavala comienza a desarrollar es un proyecto para crear un espacio donde esas madres trabajadoras de la frutilla puedan dejar a sus niños, trabajadoras de la frutilla y no trabajadoras de la frutilla, sino trabajadoras en general, que no tengan recursos para poder tener una persona que les cuide a sus hijos en sus casas, le puedan dejar a sus niños al resguardo seguro, y que esos niños también puedan generar alguna actividad de tipo educativa, lúdica, alimentarse, y también así se le podían hacer controles de salud y demás a estos niños. Y así surge el CAF. Entonces es interesantísimo pensar el cultivo de la frutilla, porque no es solo una actividad económica, sino que es una actividad que comienza a instalarse, a consolidarse en la sociedad, y a partir de ahí comienza a transformar. Y por otro lado hay una cuestión cultural interesante. Bueno, Coronda, o los corondinos nos identificamos con la frutilla y tenemos esta cuestión de la identidad relacionada con la frutilla. Bueno, pero ¿cómo sabemos que tenemos la identidad? Una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a Panadería Los Amigos, el pan nuestro de cada día. Los invita a pasar un grato momento en nuestra cafetería ubicada en San Martín y España de la ciudad de Coronda. Y los viveros Ansur están realizando una jornada técnica para la semana que viene en nuestra ciudad, en un lugar específicamente preparado para este evento. Hablamos con el ingeniero agrónomo José Luis Berra, que nos cuenta de qué se va a tratar esta jornada. Nos encontramos en el establecimiento del Capricho, donde ya por segundo año consecutivo
se llevan adelante los ensayos varietales del vivero Ansur, Ángeles del Sur. Los invita para el establecimiento del Capricho en Coronda, donde ahí vamos a poder ver distintas variedades de distintos programas para que el productor pueda evaluar y ver todas juntas cómo es el comportamiento de cada variedad. Tenemos el ingeniero que viene haciendo el seguimiento desde la fecha de plantación, donde vamos a poder compartir un montón de datos para poder tener una decisión a la hora de elegir cuál es la variedad que mejor se adapte a la zona. Nos encontramos acá en Coronda, capital nacional de la frutilla. Vamos a contar con la visita de técnicos de España, también de Chile y técnicos de todo el país, como estamos acostumbrados a este tipo de eventos que se realizan en Coronda para intercambiar con todos los técnicos y todos los agentes y productores del sector frutillero, poder intercambiar la realidad del cultivo de frutilla en este año 2025. Los invitamos a todos que vengan a participar de esta jornada en el establecimiento del Capricho en Coronda, capital nacional de la frutilla. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Y con estos micros de frutilla nos vamos preparando y hacemos una cuenta regresiva de aquí hasta noviembre para lo que va a ser la Fiesta Nacional de la Frutilla. Por eso quisimos visitarlo a Fernando Rollero, a este historiador, a este profesor, que explica tan bien y tan didácticamente toda nuestra historia. Y llegamos al final de los contenidos de Estudio TBS Producciones. Un agradecimiento muy especial aquí a Panadería Los Amigos porque nos reciben tan bien cada vez que venimos a hacer nuestro programa. Panadería Los Amigos, que está aquí en la ciudad de Coronda frente a la Plaza Urquiza. Nos vamos, nos vemos dentro de 7 días. Ojalá nos puedan comentar todo lo que les parece nuestro programa. Estamos en YouTube, Estudio TBS Producciones, y en la señal de Gigaret los sábados a las 20:30 horas. Estudio TBS Producciones, una manera distinta de llegar a la gente.